primero que todo tienes que empezar a generar ingresos. Y después de que empieces a generar ingresos, la particularidad es mi primer sueldo, voy a ir a comer, me voy a ir a rumbear, me voy a ir con mi novia, me voy a ir con mis amigos, me voy a dar un paseo, que un fin de semana. Mira, venga, porque, ay, me lo merezco, ya trabajé todo un mes, me maté. No, esa no es. Porque después de generar esos ingresos, tienes que controlar los gastos, creando esa conciencia de administrar muy bien los recursos que ingresan. ¿Para qué? Para que así sean pocos. Tienes que empezar a guardar un poco para un ahorro y aparte un poco para una inversión. Esto a mí me cambió la vida y lo aprendí de un amigo que un día estábamos, recuerdo mucho que íbamos a una peluquería que todavía existe, pero ha cambiado como 300 veces de dueño. Íbamos caminando a la peluquería y él iba leyendo unas hojitas impresas. Ta, 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 ta. Y yo le dije, ven, ¿qué lees? No, aquí una cosa de finanzas, no recuerdo que era exactamente como el libro o las hojas que tenía, el folleto que tenía. Y me dijo, oye, mira, te regalo esto, ponlo en práctica. Y yo dije, bueno, gracias. Y mientras que me cortaban el cabello, yo empecé a leer y yo dije, uy, qué chévere estos tips. Voy a ponerlos en práctica. Y llegué a mi casa, organicé todo. Es más, voy a darle unos, básicamente el tip era, bueno, en ese momento, porque ahora está todo el tema de la actualidad, las aplicaciones tienen bolsillos y tú le pones topes y nombre a los bolsillos y todo este asunto, y es mucho más fácil este tema. Pero en ese momento no era tan común manejar realmente bolsillos digitales para el dinero. Y era, básicamente el papel decía, haz frascos o sobres y le pones como los nombres de lo que va, del porcentaje o del dinero que, para el cual va a estar destinado ese sobre o ese pote o ese tarro. Y debe uno de arriendo, uno de alimentación, uno para pagar deudas y así. Y cuando me puse a hacer el ejercicio y salieron un mamotretes así, pero grande, de sobres, yo le hice en sobres. Y de alguna manera, esa fue mi realidad. Así fue como yo dije, hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo no porque no generar ingresos? Porque de hecho, yo creo que Henry debe recordar que desde el colegio yo trabajaba porque así estuvo en mi ADN, porque mi papá me inculcó desde muy pequeño trabajar y a tener dinero. Y yo sabía generar ingresos. El problema estaba en que no sabía administrarlos y me los gastaba. Si yo me ganaba 5.000 pesos en cualquier cosa, en un trueque, un cambio, una negociación, en lo que fuera. Si me ganaba 5.000, me gastaba 10.000 o 20.000 de donde no los tenía. Pero se vuelve un... Qué pena interrumpirlo. Eso que estás tocando ahí también es bastante interesante, ¿no? Porque nosotros podemos, cuando hablamos de las finanzas, tanto del hogar como en la parte empresarial, también lo podemos llevar a diferentes términos o dependiendo de cada quien en donde se encuentre, ¿no? Porque Sí, puedes hacerlo desde la abundancia o puedes hacerlo desde la escasez, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya dices, que me parece espectacular, que cuando ya tocas tanto fondo, ¿para dónde vas a coger? ¿Sí? Es como cuando llegas al fondo de la piscina. Ahí vas y tocas fondo, no hay más para dónde coger. ¿Qué hay que hacer? Hombre, coge impulso y para arriba, ¿cierto? Entonces, lo podemos hablar desde esa óptica, desde, hombre, no estoy generando ingresos, pero si me ingresan $5, $10, $20 al día, es dinero. Si me ingresan 20.000, 30.000 pesos al día, es dinero. Y empieza esa dinámica también de poder decir, hombre, estoy otra vez como que generando y sé que me va a llevar un tiempo, sé que va a haber un proceso, pero estoy haciendo algo que es bien interesante. Y lo otro es el tema también de la abundancia, ¿no? Que también es algo chévere de, hombre, pues yo tengo mi trabajo, yo tengo mi empleo, tengo mi empresa, gano bien, pero resulta que despilfarro el dinero, resulta que lo malgasto, resulta que no invierto, resulta que pensamos que la gallinita de los huevos de oro nos va a durar toda la vida y cuando miras a 2 a 3 años, ¡ay, quebré! ¿Pero por qué quebraste? Cuando ahí sí ya estás quebrado, empiezas otra vez a analizar qué fue lo que hice. Pero si estás en ese momento de abundancia, o estás bien, para no llamarlo de que no, es que estoy súper abundante, pero no, estoy bien, tengo mi trabajo, tengo mi plan B, genero recursos, ¿por qué no empezarlo a mirar desde ya, cierto? claro, claro, y ahí es donde creo que nace la mayoría
voy a decirlo así, quiero que me comprendan un poco el contexto. Ahí es donde nacen la mayoría de los emprendedores. Entonces, están en un trabajo convencional, vas, prestas unos servicios, vas, das tu tiempo, tu conocimiento, tu esfuerzo, tu energía y estás allí presencialmente en el trabajo y te ganas, qué sé yo, el salario mínimo. Entonces, como ese mínimo no me alcanza para pagar mis deudas, entonces me lo malgasto y pues después miraremos, ¿sí? Dios proveerá. Así es que dicen, he escuchado mucho esa frase de Dios proveerá. Yo, bueno, de hecho yo también la digo mucho, pero pues, yo digo de la otra óptica. Claro, Dios va a proveer, pero Dios a quién le va a proveer, a quien es muy buen administrador. Entonces, ¿por qué nacen los emprendedores en estos momentos donde cogen y malgastan su dinero y tienen deudas y empiezan, lo que dice Henry, 3 años adelante, 4 años adelante, empiezan a hacer huecos y huecos y huecos que medio los tapan así por encima y como tienen un buen flujo de dinero en el bolsillo o en sus cuentas o en Nequi o en el banco que sea, ven plata ahí, pero están abriendo, quizás han visto en la calle cuando en un momento determinado ¡buf! Se hace un hueco así y usted se asoma del hueco y ya está bien hondo, se dice, ¿para dónde se fue toda esta tierra? Pues con el pasar del tiempo, de los años, el agua empezó a hacer un hueco, empezó a socavar y empezó a llevarse la tierra y se empezó a llevar todo el cimiento. Cuando ya nos damos cuenta es cuando ya se genera ese hueco. Y mucha gente, vea, tengo el conocimiento, tengo la experiencia de mucha gente de muchísimo dinero acá en mi país, que lo ha perdido todo. Tenían mansiones, carros, lujos, mejor dicho, lo que ustedes no se imaginan, y lo han perdido, han quedado en la calle literalmente por eso, porque han tratado de vivir y aparentar y disfrutar de una vida que no eran capaces de sostener. Pero bueno, por allá no es el tema va por acá, porque empiezan estoy en ¿Cuál un sería ese trabajo. paso a paso? Antes del paso a paso, voy a plantearles muy bien el panorama de cómo es que se crea ese emprendedor innato y dónde va a empezar, digamos que esos errores, para luego decirles la manera correcta en la que hacen, bueno, en la que se deben hacer las cosas. Y es el trabajo donde estoy, no me pagan bien, entonces hacen una de dos. Una, o renuncia, o se hace echar, ¿O se o resigna? pues se resigna y qué sé yo, sigue malgastando su dinero de alguna manera y ya está. Entonces, como no gana más, entonces no puede pagar sus deudas, se vuelve irresponsable, lo reportan en data crédito, el pensamiento es no me importa, al fin data crédito qué más va, no sé qué, X, Y, Z. Y llega un momento que hace así como ese, que tocan fondo y hace clic y uy, yo lo que necesito es tener mi propio empleo. Yo sé que aquí todos hemos pasado por ese pensamiento de yo necesito ser mi propio jefe, de tener mi propia empresa, de generar empleo, no ser un empleado, sino ser un empleador, y así se convierte y empieza usted a alimentar su ego y empieza a alimentar todas sus emociones. ¿Qué va a hacer el forero para poder hacer su emprendimiento, para cumplir sus sueños? No, voy a hacer un crédito. Y se va a dónde se va uno, Henry, generalmente cuando le pasa eso? Pues si usted está bien, digamos, con No, sus no, no. entidades, Ok, ok, ya. sí, 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 si usted está bien, pues usted recurre a una entidad de pronto que le pueda prestar, ¿cierto? Pero cuando usted está reportado, cuando no tenemos una opción o un aliado estratégico o un aliado bancario que nos pueda, digamos, dar ese flujo de dinero que necesitamos, pues recurrimos lamentablemente de pronto a la familia o a personas que te presto, pero con un interés muy alto, o situaciones que cuando tú también empiezas a tirar lápiz, como que resulta peor la cura que la enfermedad. Total. Y ese es el principal. Y si están escribiendo ahí, si tienen su agenda ahí, yo creo que coloquen muy grande ahí como esa palabra crédito y le coloquen como resaltador y le coloquen así como muchas señales de ojo, no, prohibido, pilas. ¿Por qué? Porque si tú quieres emprender, la peor manera que lo puedes hacer es sacando un crédito, endeudarte, porque al final del tiempo vas a resultar trabajando para pagar esos intereses. Entonces, quizás las ganancias que vas a tener, que son las primeras que deberías sacar para poder reinvertir, para poder ahorrar, vas a tener que sacarlas para pagar, o ya sea los intereses que genera una entidad que están dentro de una tasa normal,
o lo haces con gente inescrupulosa que dicen que te presto al 20% y de eso vive. O sea, tú te vas a convertir en un emprendedor, pero a la vez te vas a convertir en esclavo. Oiga, deberíamos hablar como, no sé, como un podcast así que diga de emprendedor a esclavo. Uy, está Y como buenísimo. tachamos todas esas cosas que la gente como que no entiende y cree que hace muy bien. Porque es un hábito que tenemos los humanos de hacer las cosas de alguna manera, de la forma más fácil, pero con el optimismo lo más arriba de este mundo. No quiero decir que seamos pesimistas, no, hay que ser optimistas, pero realistas, ¿sí? Entonces, tienes, tienes que empezar, bueno, llegamos hasta este punto donde dijimos que crédito no, tachamos, estamos endeudados y estamos nuevamente, limpiamos el panorama, hicimos aquellos sobres eh, y todo este asunto, ¿correcto? ¿Qué debemos hacer? Lo más importante, tenemos que llegar a generar, así sea pequeño, lo que hablaba Henry hace un momento, así sea pequeño, pequeño, debes empezar a generar un ahorro. Generemos un ahorro, porque ese ahorro empieza ahí, empecemos a meter esa mentalidad de no gastemos, recesión económica, como el país dice, vamos a hacer recesión económica, metamos en nuestro interior, en nuestro ADN, en la familia. Señores, señoritos, señoritas, estamos en recesión económica, se acabaron las salidas al parque, se acabaron las idas a comer, se acabaron las idas a rumbear, se acabaron la compra de ropa, porque estamos en recesión. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que va a generar el cambio en tu negocio, lo que va a generar el cambio de tu empresa. Y si no lo quieres ver desde la óptica de que estás parado como empresario, míralo como quiero volverme un empresario porque no quiero aguantar más a mi jefe, porque no quiero cumplir horarios, porque yo qué sé, por el motivo que sea. Tienes que hacerlo de la manera correcta. Hazlo desde tu empleo, coge una parte de tu salario y mételo al bolsillo del olvido, dile a tu mamá que se lo guarde y que jamás se lo vuelva a regresar, para que puedas generar un capital, que ese capital sea el que tú puedes invertir y ya no tienes que pagar los intereses. Los intereses que ibas a pagar a un banco, esos intereses los vas a recaudar tú mismo y los vas a meter como si tú fueras un banco y vas a generar ahí otro ahorro, pero ese ahorro es un ahorro de verdad, porque si lo hicieras con un crédito, tendrías que pagarle ese dinero al banco y el banco se queda con el dinero. Aquí tú mismo te esforzaste y generaste este ahorro, entonces lo tienes ahí. Y es un apalancamiento que tienes que hacer. Aquí lo importante es hacer pequeños cambios de mentalidad. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar, Henry, que yo le decía, hey, men, haz tal cosa, haz tal otra. Eran cosas pequeñas, ¿cierto, Henry? Sí, realmente eran como ciertos tips, como ciertas cositas que, hombre, ya se llega como a ese nivel en donde yo lo asemejo mucho como a un mecánico de mucha experiencia, ¿no? A un buen mecánico en donde tú llevas el vehículo y ese mecánico con tan solo escuchar ya como que te puede empezar a decir, mira, hay que cambiar esto o debes ajustar tal cosa o debes hacer este ajuste para que puedas mejorar. Y pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Como que me dijiste, mire, empieza a organizar tus finanzas, empieza a generar estos hábitos, como que empiezas, bueno, vamos a crear un Excel. Y bueno, lo primero que realmente también a mí me costó, porque lo que yo siempre les he dicho, aquí hablamos es desde la experiencia, pero no la experiencia de otro, ¿sí? De que, no, es que Pedro me contó, entonces yo le voy a contar la experiencia de Pedro. No, la experiencia mía, porque yo lo viví, ¿sí? De sentirse uno casi como que desnudo ante el mundo, cuando uno empieza a decir, porque es verdad, uno no lo quiere hacer, o sea, el cerebro te dice, no lo voy a hacer, no lo hagas porque cuando mires los números te vas a decepcionar, te vas a sentir mal, te vas a entristecer, vas a caer en depresión, pero si no lo hacemos, entonces, ¿cómo sabemos en dónde estamos? ¿Sí? Entonces, es difícil, pero tú te sientas solo y tú empiezas a sacar los datos, ¿no? ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto debería invertir? ¿Cuánto debería gastar? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer lo otro? Y realmente son cositas sencillas, pero realmente son cositas que cuando tú aprendes a hacerlas, empiezas a valorarlas.